Hola, ¿cómo andan? Espero que se encuentren todos muy bien. Llegamos a nuestra clase número 9. En esta oportunidad vamos a trabajar con el texto de la autora Alicia Camillioni, Justificación de la Didáctica, ¿sí? Vamos a presentar pantalla para que ustedes puedan ver algunas imágenes que seleccioné para que les sea un poco más sencilla la lectura del capítulo. La autora entonces plantea dos interrogantes: ¿por qué y para qué la didáctica? En este capítulo, Justificación de la Didáctica, y nos plantea 8 argumentos, ¿sí? Es decir, 8 supuestos a favor de la didáctica, estos argumentos que le otorgan sentido al conocimiento didáctico. Entonces, con estos 8 argumentos pretende demostrar que es una disciplina necesaria siempre que se contribuya, siempre que se tengan en cuenta las condiciones que le dan legitimidad, es decir, estas condiciones son estos 8 argumentos que la autora plantea. El argumento número 1 dice que la didáctica es necesaria porque todas las formas de influencia sobre las personas no pueden ser consideradas formas legítimas de enseñanza. Aquí lo que hace referencia la autora es que para lograr los fines de la educación, ¿sí? Para lograr los fines teniendo en cuenta el contexto y teniendo en cuenta cuáles son esos fines que va a perseguir en ese momento la educación, siempre tiene que considerarse y que respetarse a este sujeto, ¿sí? La libertad de los sujetos, de estos sujetos que aprenden. El argumento número 2, la didáctica entonces será necesaria porque ya hemos visto que existen diferentes formas de enseñanza, teniendo en cuenta épocas y contextos como en la actualidad, y que no todas tienen el mismo valor. Y aquí me pareció interesante esta viñeta. La misión de la escuela ya no es enseñar cosas, solo eso lo hace mejor la TV o Internet. Entonces acá también podemos plantear, ¿no?, esta necesidad constante que se nos está presentando en las escuelas en la actualidad, ¿sí? Como las tecnologías también fueron influyendo y hicieron que todas estas formas de enseñanza se vayan modificando y vayan adecuándose día a día. El argumento número 3 hace referencia a que la didáctica es necesaria porque las disciplinas no contienen en sí misma la lógica de su transmisión. Y acá podemos hacer referencia a algunas cuestiones que ya hemos trabajado en clases anteriores en cuanto a este conocimiento, a esta disciplina, ¿sí? Cómo tiene que ser descontextualizada, cómo el docente debe realizar una transposición didáctica para que esta disciplina, para que este conocimiento pueda llegar a transformarse en un contenido de la enseñanza, en un contenido escolar, para que el alumno pueda aprender. El argumento número 4 que plantea la autora hace referencia entonces a que tenemos que tener y tenemos que someternos, y que es necesario también esta crítica constante de cuáles son los aprendizajes mejores para nuestros alumnos, qué debemos aprender, ¿sí? ¿Qué deben aprender estos estudiantes? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Es decir, también tiene que hacer referencia, entonces, sin duda, a la revisión constante de las cuestiones curriculares que se establecen, ¿sí? Ya que estos diseños no son únicos y no son estables, ¿sí? Es decir, que el diseño curricular tiene que tener constantes modificaciones y puede ser revisado y está siempre sujeto a las cuestiones que se van presentando en la sociedad. También habíamos hecho referencia a esta cuestión que en los niveles educativos se está implementando el currículum prioritario, es decir, que se ha hecho una adecuación a los diseños curriculares para que todos los niños y las niñas en este 2021 puedan obtener estos conocimientos indispensables
que no pueden faltar. Entonces, en este argumento número 4 vemos cómo se puede establecer esta cuestión de que la didáctica es necesaria para poder implementar diferentes formas de llevar adelante estos nuevos diseños. El argumento número 5, es necesaria la didáctica porque se puede transformar las condiciones que obstaculizan la inclusión de todos los estudiantes en altos niveles de desempeño. Y aquí a lo que hace referencia es que sin duda nosotros como maestros, ustedes como futuros maestros también, futuros profesores de educación primaria, tienen que aprender a transformar estas condiciones, ¿sí? Si solamente nos quedamos con estos niños que no lograron aprender, con estos niños que repiten de grado, con esta tasa de repitencia que se presentan en las escuelas, ¿sí? No estamos creyendo en que estos estudiantes pueden llegar a alcanzar otros niveles de desempeño. Entonces será entonces uno de los desafíos que tendremos nosotros en transformar estas condiciones para poder incluir a todos nuestros alumnos. El argumento número 6 hace referencia a que la didáctica es necesaria porque el destino de un estudiante no está determinado, porque su capacidad no es una condición innata. Y aquí me gustó esta viñeta porque la niña le reclama a la docente y dice, ¿cómo sabe que tengo una dificultad de aprendizaje? Tal vez usted tiene una dificultad de enseñanza. Entonces acá también cuántas veces uno como docente deposita en el alumno y lo toma y lo naturaliza como que él es el alumno el que tiene el problema del aprendizaje y quizás muchas veces no se están aplicando las estrategias adecuadas, no se están llevando a la práctica situaciones realmente de enseñanza que colaboren para que este alumno pueda aprender. El argumento número 7 entonces que se plantea es que la didáctica es necesaria por la necesidad de los profesores de resolver las cuestiones referidas a la evaluación de los estudiantes sin tener en cuenta ir más allá, ¿sí?, de todas estas reglamentaciones vigentes que nos impone muchas veces el sistema. Por ejemplo, podemos hacer referencia a las pruebas a aprender, ¿sí? El argumento número 8, entonces, hace referencia a que la didáctica es necesaria porque no alcanza con tener talento, porque no alcanza con la intuición que podamos tener nosotros como profesores, ¿sí? Podemos acá también hacer referencia a si el profesor nace o se hace, y sin duda podemos también tener en cuenta que la enseñanza, ya habíamos dicho en clases anteriores, enseñar no es fácil, es una actividad compleja, es una práctica compleja, pero sin embargo, entonces tenemos que tener en cuenta también que se puede enseñar mejor y que para eso está también la didáctica. ¿Para qué sirve la didáctica? Dijimos entonces que la didáctica, ¿sí?, es una disciplina que se ocupa de la enseñanza, entonces por lo tanto va a ocuparse de resolver cuáles son los problemas que se presentan, ¿sí?, en la enseñanza. ¿Y cómo los va a resolver? Va a tener en cuenta entonces el diseño y las evaluaciones de proyectos de diseño y desarrollo curricular, va a tener en cuenta la programación de la didáctica, va a tener en cuenta cuáles son los materiales de enseñanza, el uso de los medios, cuáles son los recursos que son considerados apropiados, la evaluación de la calidad de la enseñanza y la institución a la vez. ¿Qué necesita entonces responder la didáctica? ¿Qué pretende responder la didáctica? ¿Cuáles son los fines de la educación? ¿Sí?
cómo lograr estos fines de la educación, cómo enseñar a todos, qué cosas enseñar, qué cosas no son válidas enseñar, cuándo enseñar, ¿sí? Cómo construir secuencias de aprendizaje, cuál es el mejor diseño de los materiales, cuáles serán entonces las mejores herramientas, las mejores estrategias que se puedan implementar teniendo en cuenta cada uno de nuestros alumnos también, ¿verdad? Y para finalizar entonces, podemos decir que la didáctica deberá entonces seguir ocupándose y será necesario e indispensable entonces que la didáctica siga revisando estos currículum, que siga seleccionando y que pueda usar estas estrategias de enseñanza. Deberá también crear nuevas maneras de enseñar y evaluar, lograr que todos los alumnos aprendan, integrar los aportes de diferentes disciplinas, revisar las investigaciones en el campo de la enseñanza y acompañar, ¿sí?, con la reflexión todas las tareas, es decir, es indispensable, es fundamental y es necesario también que cada uno de nosotros podamos hacer una reflexión constante de nuestras prácticas. Hasta aquí entonces los aportes de Alicia Camillioni, ¿sí? Espero que con el video puedan llegar a interpretar un poco mejor la lectura del capítulo número 1. Deténganse ustedes luego en cada una de las viñetas, porque quizás ahora en este recorrido rápido que hice no se pudo apreciar, pero deténganse en cada una de ellas para poder relacionar también con aquellas situaciones que hemos trabajado en las clases anteriores y que seguramente también se puedan llegar a presentar en sus prácticas futuras. Bueno, hasta aquí entonces con la clase número 9, los encuentro en nuestra clase número 10, que tengan una linda semana, nos estamos viendo. Hasta luego.